por ahí tenemos una situación de una política económica, bueno, pagar la deuda en términos absolutos, llegando a déficit, a superávit fiscal primario hasta el 5% del producto. En mi país se paga un 6% del producto de interés de deuda, en Uruguay. Entonces, ¿cuál es la situación? Que por acá tenemos esta moneda, y por acá ¿qué tenemos? Reducimos la indigencia, no mucho, redujimos la pobreza, tenemos planes de emergencia, nosotros somos honestos y no somos corruptos, nosotros respetamos los contratos, planteo central del modelo neoliberal, el tema del respeto a los contratos y el respeto a la propiedad privada, que está en el consenso de Washington y está reafirmado como tema central del planteo. Y entonces tenemos, por un lado, gobiernos que hacen la política, digamos, que permite la acumulación capitalista a nivel transnacional, y por otro lado, ese mismo gobierno, basado en su historia progresista, dice esto que estamos siguiendo es bueno. Pero en realidad un gobierno de izquierda lo que tiene que llevar adelante son políticas cuyo eje sea una redistribución de la riqueza y que por tanto el proceso económico lo oriente en esa dirección, no como mecanismo para subsanar los graves efectos de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que genera este proceso también? Y es importante pensarlo. Genera una creciente neocolonización de nuestras economías. El capital transnacional en este marco penetra y se apropia de las tierras, de las pocas empresas nacionales que hay, de los sectores exportadores. O sea, el capital transnacional penetra en esa lógica perversa, reafirmada en todos estos años, de que los países compiten por la inversión extranjera, y para competir por la inversión extranjera se crean zonas francas, se le dan subsidios a las inversiones, no se les cobran impuestos de ningún tipo. O sea, se crea una situación en la cual el proyecto del capital expande lo que tanto hablamos de que las industrias que generan polución se trasladen a nuestros países, y lo estamos viendo con todo lo que son las papeleras, lo estamos viendo con todos los recursos mineros y lo que significa la minería como daño al medio ambiente, las papeleras como daño al medio ambiente, un proceso de explotación agudizado. Entonces también se dice, no, pero este es un cambio muy importante que estamos dando, América Latina está cambiando porque ahora el Estado importa. Antes, en el caso del Consenso de Washington, pues supone que esto es una superación, en el Consenso de Washington nosotros, el Estado era mínimo. No es cierto. En el Consenso de Washington, como bien dijo Julio Gambina hoy, los primeros países donde se aplicó el Consenso de Washington en todos estos términos fue en Uruguay, Argentina y Chile, y fue en base a dictaduras militares, y el Estado intervino con toda la fuerza que interviene el Estado capitalista para reestructurar la economía. Entonces, este tema de que el Estado es mínimo, el Estado no es mínimo, lo que no se quiere es un Estado que compita con el capital en el proceso de acumulación. En lo demás, el Estado que sea necesario. Si no, nos estamos comiendo la pastilla de que el Estado es neutral. El Estado neutral no tiene nada. El Estado es expresión de los intereses de la clase dominante. Y esto es bien importante. La clase dominante no son nuestras clases dominantes nacionales. Las clases dominantes, hay una clase dominante mundial. Están profundamente interrelacionados los intereses de las empresas transnacionales, del capital financiero y las capitales locales nuestros. Funcionan en el mismo ámbito. Entonces, en ese sentido, lo que hay es un proceso que podemos señalar de este tipo. América Latina, ¿cuál ha sido el efecto de este proceso? Uno, mayores niveles de pobreza. Ya los compañeros lo plantearon con varias estadísticas. Los niveles de pobreza dan entre 25 y 30% de la población. Aumento de la brecha entre los países centrales y los periféricos. Lo tenemos de los que fueron planteados estos días, lo que el mismo Banco Mundial saca en un informe del 2007, en el cual también identifica un crecimiento de la brecha. Lo tenemos en un estudio que hemos trabajado nosotros comparando países donde el aumento es sustancial, el ingreso per cápita es totalmente sustancial, la diferencia es
10 o 15 veces mayor. Lo tenemos también en otra etapa de este proceso, la primarización de la economía de América Latina. Somos cada vez más productores de materia prima. Nosotros fuimos desplazados del proceso de la economía mundial, porque casi todos los compañeros lo han ejemplificado, se han trasladado a otros continentes el proceso de industrialización primaria. Pero, y acá hay un tema que quiero resaltar, Estados Unidos sigue siendo el país que tiene los mayores niveles de investigación y desarrollo, el mayor control tecnológico, la mayor fuerza militar, es la mayor economía mundial, tiene la mayor cantidad de transnacionales. Un estudio realizado por la compañera Ana Esther Ceseña, que no está aquí, muestra cómo en la mayoría de las transnacionales más grandes y el control comercial los tiene los Estados Unidos. Esto a que viene es que también un efecto de este proceso es la reafirmación y profundización de la hegemonía de Estados Unidos. Y acá viene una cosa también, que hay un efecto que quiero señalar y quiero darle un fuerte énfasis, compañeros. ¿Saben cuál es el efecto? La desideologización de nuestras sociedades. Porque la ideología de nuestras sociedades, primero, y hablo del Cono Sur, digo, como dijo Julio, un amigo que quiero mucho, cada uno habla de donde le duele, de donde dedica su vida, su lucha, su compromiso. En el Cono Sur, la desideologización comenzó con la dictadura, matando y masacrando compañeros, con la destrucción física de la gente. Siguió con el proceso conservador de la derecha y se agudiza con el gobierno progresista, con los gobiernos progresistas que tenemos, porque los gobiernos progresistas que tenemos, ¿qué es lo que le dicen a la gente? En el capitalismo es posible, en el capitalismo les va bien. Nuestro ministro de Economía, el contador Daniel Astori, llegó a decir, y está publicado, acordar con el fondo es una política de izquierda. Impulsó un TLC con Estados Unidos, impulsó la ruptura con el Mercosur. O sea, y siempre bajo el discurso, esta es la única salida posible. Y cuando una persona nace durante la dictadura o nace en el periodo posterior y todo el discurso siempre es, no hay nada diferente, nada es posible, este es el único camino, entonces estamos creando condiciones para la reproducción del capital, porque el capital no solo se reproduce porque tiene fuerza productiva, no solo se reproduce por esa penetración transnacional, no solo se reproduce por su ejército, se reproduce fundamentalmente por su dominio ideológico-cultural. Y entonces esto nos lleva a una problemática de fondo que creo que en general no es suficientemente analizada cuando se hacen propuestas. Y eso lo vamos a ver ahora. Entonces, en este proceso, ¿qué es lo que está pasando? Gobierno bolivariano.